Los cárteles de la droga controlan México. Esa es la afirmación que Donald Trump volvió a hacer al hablar sobre el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El presidente aseguró que su gobierno redujo el flujo de narcóticos por vía marítima y anunció que ahora concentrará sus esfuerzos en las rutas terrestres. Fue en ese contexto que volvió a señalar a México como el principal punto de paso de las drogas que ingresan a territorio estadounidense. They come through Mexico. Mexico has lost control of their country. The cartels run Mexico, and it's sad. And the president is a very good woman, but she's a very scared woman. The drug cartels are totally running Mexico. It's not even close. De hecho, esta no es la primera vez que el mandatario hace estos señalamientos. He said, let me eradicate the cartels. We have to knock the hell out of them. The problem is Mexico is petrified of the cartels because they'll take out a president in 2 minutes. Epicenter of cartel violence is Mexico. We want to get rid of the cartels in Mexico. Una de las primeras decisiones de Trump al volver a la presidencia fue iniciar el proceso para designar a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. El tema cobró todavía mayor relevancia con la crisis del fentanilo, responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos durante los últimos años. Bajo esa lógica, México deja de ser solo un vecino o un socio comercial y se convierte en el principal escenario de la nueva fase de su política antinarcóticos. Cristian Arrieta, Azteca Noticias. Que lo diga ya no sorprende. Ahora, que lo diga en el G7, que insista y que venga después de lo que ha dicho Sarah Carter y de la decisión de Trump de nominar a Jay Clayton, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, el mismo que acusa a Rocha Moya y sus secuaces de narcotráfico, como el director de las agencias de inteligencia estadounidense, entonces ya cobra un sentido distinto. Luis Miguel González, Luis Miguel, ¿cómo estás? Encantado, buenas noches. Muy buenas noches. Federico Dorin, gracias, diputado. ¿Cómo estás, Federico? Bueno, saludos a todos. Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, ¿qué tal? Carlos, Noches. ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te dice el G7? Porque además es esta y es antes de subirse al avión, por si faltara algún tema que tocar. No me interesa tener un tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá. ¿Cómo lo ves? Lo veo un poco en el contexto de un tuit tuyo del día de hoy. Tú dijiste, han pasado 50 días de los 60. O sea, él sí tiene claro que le quedan 10 días a la presidenta para tomar una decisión. Ella sigue evadiéndola con el pruebas. Fíjate, o sea, ¿cómo no entender lo que dice Trump? Si tú fueras Trump pidiendo que te manden a los narcos del bienestar y sale Citlali Hernández a decirte, pues Insunza podría ser candidato a gobernador en Sinaloa. No atraviesa por buen momento, pero lo teníamos en la lista de posibles. En el contexto de la extradición, con 50 días transcurridos, que todavía te digan que era viable contemplarlo para este proceso de registros de la próxima semana, pues es un descaro y una desfachatez que de por sí no es como que necesita mucho para provocarlo al presidente Trump, ¿no? Y te quieres pitorrear de él y de la justicia diciendo, no, y todavía lo teníamos contemplado para la encuesta para ser candidato a gobernador. Pues claro que el horno no está para bollos, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, el presidente de Estados Unidos no es que sea sorpresa, lo ha dicho un montón de veces. Y de él para abajo todos en su gobierno, el vicepresidente, el secretario de Seguridad, la vocera, el fiscal, el de guerra, todos lo han dicho. El asunto es, parece ya a estas alturas, Luis Miguel, no si van a ir por los narcopolíticos mexicanos, es cuándo van a venir por los narcopolíticos mexicanos. Creo que todavía, si vemos que aparte de Trump hay unas declaraciones de J.D. Vance, todavía hay un mensaje que es, queremos colaborar. Si ustedes no quieren cooperar, una opción es ir directamente nosotros. Incluso atacar, porque lo que él dice, a la pregunta a la que responde en esa entrevista de la que hablas de J.D. Vance es, descarta que puedan realizar operaciones militares en México y no lo descarta. Entonces es muy interesante que todavía ahorita está corriendo el tiempo, pero si lo pudiéramos sobresimplificar, Estados Unidos dice, mi primera opción es que tú me los entregues. Si no me los entregas, no descarto ninguna. Ojo, hablamos mucho de operaciones militares, pero los recursos que tiene Estados Unidos, por ejemplo, bloqueo de cuentas, presión a migrantes,
operaciones que tienen que ver directamente con la relación económica, con daño patrimonial, vamos a decir, a familias, empresas mexicanas, es enorme. No solo pensemos en soluciones o amenazas militares. Sin duda. El problema que yo veo es que se desmoronó la estrategia central que tenía el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum al principio del sexenio, que era tratar de fraccionar las áreas en las que se negociaban, ¿no? Por un lado, la seguridad, temas de migración por otro lado, y el tema comercial notoriamente apartado, ¿no? Como para tratar de aislarlo y de decir, nosotros estamos fuerte en lo comercial, queremos que esto siga, y quizá no sonaba tan mal hace 12, 14 meses, pero la verdad es que esto no funciona así en la cabeza de Donald Trump. El presidente Donald Trump está mezclando todo porque a él le conviene tener una estrategia regional de seguridad comercial y de seguridad de la parte migratoria igualmente integrada a todo lo demás. Entonces, una vez que llega la claridad de esa estrategia de parte del presidente Trump, el gobierno de México ya no sabe qué hacer. Y llega un punto en donde sí, Marcelo Ebrard está tratando de negociar el tema de que no suban tanto las reglas de origen, que continúe ahora el tratado comercial, que ese parece ser ahora el piso básico con el cual quieren que siga esa negociación comercial, pero ya no bastará con eso, porque ahora está mezclado notoriamente lo que dijo Trump en el G7. Como tú bien dices, es un foro de la mayor relevancia en donde pone en suerte de los otros líderes lo que ha estado diciendo ya durante mucho tiempo. Entonces, esos no son oídos sordos, son oídos que van a registrar lo que para él es importante y en esa consecuencia van a actuar también hacia México. No nada más es un tema de Estados Unidos solo, sino que van a calibrar la forma en la que Estados Unidos está relacionándose con México y en función de eso también van a actuar con nuestro país. Sí, porque ahí no es un mensaje para México. A México se lo dice cualquier día. Ya se lo ha dicho. Ahí es un mensaje para que lo escuche el mundo entero. No, pero no es lo mismo empeñar tu palabra en una conferencia de prensa, en una pregunta, digamos, banquetera, que en ese foro. Él se está jugando su prestigio y su palabra en ese espacio. A ver, yo retomo un poco de lo que dice Carlos, porque me parece muy interesante. A ver, lo que pasa es que aislaron todo. Cuando pedía el agua, que no estaba en el tratado del 44, regaló el agua a los mexicanos. Cuando pedían extradiciones sin debido proceso, al 92 le mandó. Nada más que no eran narcos de Morena. Entonces, ella logró encapsular y aislarnos de los narcoaranceles diciendo que sí a todo a cambio de salvar la burbuja económica. Pero Trump va a decir, si me decías que sí a todo y yo no había represalia económica, ahora ¿por qué no me los das? Nada más porque militan en tu partido. Y ahí es algo que decía las remesas, de todo lo que nos, o sea, si nos pone llaves económicas de remesas, quedó en 1% el impuesto, pero lo puede revivir a 5%. ¿No? Si nos limita venta de combustibles, de gas natural, nos aplica llaves económicas como las que le aplicó a Cuba para generación de energía eléctrica, la economía mexicana tiene una dependencia con Estados Unidos que no tiene Canadá. ¿Canadá por qué pudo enfrentar a Trump? Porque le importa Estados Unidos a Canadá petróleo y gas natural para su soberanía energética. Aquí es al revés. Sí. Nosotros no sobrevivimos sin Estados Unidos. Canadá puede venderle a otro país. Nosotros no tenemos de dónde importarlo en un tiempo inmediato tenemos 3 días de capacidad instalada para almacenar gas natural en México. ¿Nos dejan de vender eso? Sí. Una semana o 2. Somos Cuba, sin energía eléctrica. La presidenta está pésimamente mal asesorada y el pobre de Marcelo pues es un sitting duck en Washington. Yo le añadiría que además yo creo que ya en los últimos meses, a raíz de lo de Rochamoya, ya se le agotó a la presidenta la interlocución aparentemente razonablemente buena que tenía en los primeros meses con el presidente Trump, porque en las conferencias mañaneras nos decía de pronto, no, pues hablé otra vez con Trump y hablé otra vez con Trump, y como que había logrado una contención ahí, ¿no? Porque le decía, entiéndame, presidente, yo no puedo violar aquí la soberanía y ese tipo de cosas. Pero eso ya no pasa en los últimos 2-3 meses. Es decir, ya parece que el argumento de la presidenta de vamos a respetar un poco la soberanía, la ley, él sale y dice hoy, la presidenta tiene miedo, lo que ya ha dicho, pero lo dijo en ese foro, y está rebasada por esa circunstancia de donde gobiernan los narcocarteles, ¿no? Es un problema que yo creo que ya no está pudiendo manejar ella, quizá porque está mal asesorada, pero simplemente no puede levantar el teléfono con confianza y llegar a otro acuerdo. Ahora, la economía de México está sustentada en las exportaciones hacia Estados Unidos. O sea, el 80-85% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Pero para Estados Unidos el tema de comercio parece secundario. Primero va la seguridad, primero es el combate a los carteles, primero es detener ese flujo, el tráfico de fentanilo.
y después la economía. No más que estamos en donde estos caminos se cruzan, porque estamos en el marco de la renegociación del TEMEC, que en una de esas ya ni va a existir. A ver, yo tengo la impresión que la relación económica va a sobrevivir porque no solo es la parte macro, estoy pensando relación entre ciudades de frontera. Por ejemplo, Tijuana y San Diego, con TEMEC o sin TEMEC, están perfectamente integradas, zonas económicas de México, Occidente, Bajío. Creo O sea, que sobreviven a los gobernadores sin visa, por ejemplo. sobrevive. A ver, eso es resiliencia. ¿Qué es lo que creo que, siguiendo el hilo de tu comentario, Manuel, crece la incertidumbre? Me gusta mucho el calendario que pone ahorita en la mesa Carlos. Esto se cambió, se deterioró, vamos a decir, de abril para acá. Y probablemente el principio del deterioro son las órdenes de detención de Rubén Rocha y la respuesta o las respuestas de México. Si tú platicas con la gente que está en las negociaciones, dice, íbamos muy bien. Y de repente esto se puso muy complicado. Los últimos 6 semanas, probablemente 2 meses, han sido mucho más complicadas para el equipo negociador. Creo que una cosa que también vale la pena poner en la mesa es la cantidad de respuestas imprudentes, ocurrentes. Yo creo que la presidencia está bien asesorada, que estamos en un momento muy bajo de la relación y de repente tienes ocurrencias como la señora Manuela Obrador, que en este momento en un meeting ofende, insulta o le dice sus verdades a Trump, según quien lo quiera ver. Asqueroso, le dijo. Es difícil imaginar un momento más inoportuno. Al punto, es tan delicado en la propia lógica de disciplina que requiere el gobierno mexicano en un momento tan delicado, que la propia presidenta tiene que corregirle la plana, regañarla en la mañanera. Pero ¿cuántas personas dentro de Morena están en plan de a ver qué se me ocurre mañana para quedar bien? Pero el punto en el que estamos está muy fuerte. Nada más retomo brevemente esto que dices, con TEMEC o sin TEMEC. O sea, hace un año y tal, pues decíamos el TEMEC, ahí va a estar. Ahora, quién sabe, ¿no? Bueno, a ver, Marcelo Ebrard decía, va a estar y va a estar mejor, porque yo ya me la sé, porque yo ya me senté con ellos, porque yo ya los conozco, porque ya nos conocen. Y mira dónde estamos Pero, a hoy. ver, ¿qué sí cambió? Le canceló Jameson Greer la segunda visita, le canceló Sarah Carter, eso no pasaba antes. Sí venía Mark Mullen, sí venía Marco Rubio, ¿no? Venían poco, pero venían y las señales, ¿no? Esto de que se reunió el embajador Johnson con el canciller en la embajada y no en la Cancillería, es una señal de debilidad. El diálogo en la materia de seguridad nacional se da en la embajada y en las condiciones de la embajada, no en las condiciones de la Cancillería. Y retomo este comentario, digamos, final. ¿Qué es lo que yo no, discrepo de que esté bien asesorada? ¿No? Porque está la carta del observador, no se nos olvide. Si ella estuviera asesorada, si estuviera escuchando a gente inteligente, esa gente inteligente habría atemperado al narco de Palenque y la carta Trump. Porque como se nos olvida que entre estos dislates está la carta de, por favor, no sea usted manipulado, por favor, deje de usted Sí, a ver, los insultos de la pariente de López Obrador son cosa de niños con los adjetivos que lanzó el propio López Obrador. No es el mitin de la delegada del bienestar, es el presidente con una agenda propia, que no necesariamente es la del país ni la de ella, torpedeándole a través de sus chairos y su feligresía radical lo poco que ella podría mantener precariamente de diálogo. Y entonces la pregunta es, ¿y ella no tiene ascendencia sobre el otro? ¿No lo puede conminar? ¿No lo puede llamar a la mesura? A mí me da la impresión de que no. Pues sí, porque además están los otros que son cada vez más políticos señalados, investigados o quizás ya encontrados responsables, culpables, van a ser llamados a juicio, quizás ya hay incluso órdenes de aprehensión contra ellos en los Estados Unidos, quizás ya son prófugos y no nos hemos enterado, que ya no tienen visa, que se enlistan Alfonso Durazo, Ramírez Bedoya, Adán Augusto López, Américo Villarreal. Hay un escenario, y recuerdo esta cosa de ten cuidado con lo que pides porque a lo mejor te lo conceden.
cuando piden pruebas, ¿qué pasaría si las pruebas no llegan en un formato confidencial? Si no dicen, vamos a literalmente publicar todo lo que sabemos. O nada más la primera declaración de Gerardo Mérida, ¿no? Ya confeso, diciendo, sí, todo lo que se dice de mí y de los otros 9 es tal y como se les imputa. ¡Cuac! ¿Se acabó? Entonces, está la prueba, irrefutable. Ojo con el tema de las pruebas, porque puede convertirse en un circo en donde literalmente los leones se salgan de las jaulas. Pues, ¿cuántos ya han hablado? Estos 92 que mandaron a Estados Unidos sin proceso de extradición, ¿qué están haciendo en Estados Unidos si no hablar para tratar de generarse mejores condiciones? Y a mí me da la impresión además de que no hay un problema de política exterior, digamos, que surja de la Cancillería, no hay un problema de política económica que surja de la Secretaría de Economía, no hay un problema, digamos, del origen técnico de lo que son algunas personas que están intentando trabajar bien. Hay un problema de interlocución directa de los jefes de Estado, porque la presidenta de México no tiene ya esa capacidad de atemperar lo que Trump nos está diciendo prácticamente ya cada semana. Ya el mensaje está muy claro, que va a haber algún tipo de acción cinética, ¿no? Como le llaman, física, algún tipo de intervención, pues ya parece ser, como decías hace un momento, pues simplemente un tema de tiempo, ¿no? Vamos a ver cuándo. Y sí, ya sabemos qué es lo que va a venir, que seguramente cuando eso ocurra, pues nos vamos a envolver allí en la bandera de la soberanía y este tipo de cosas. Ahora, yo no descartaría que nos sorprendan con algún tipo de acción, pues, valga la redundancia, verdaderamente sorprendente, inesperada, que de pronto pues lleve a la acción de la justicia a estos personajes, un poco como pasó con el Mayo, que de pronto ¿Se lo llevaron? Pues, se lo llevaron. ¿Y qué va a hacer México en ese caso? ¿Va a protestar? ¿Va a declarar la guerra a Estados Unidos? ¿Qué va a hacer México? ¿Qué puede hacer Canta el México? himno nacional. Acuérdate que ante cualquier amenaza de invasión extranjera, Tenemos el la himno. presidenta decía que tenemos el himno nacional. Eso es en serio. Nos estamos sonriendo, pero es lo que ella decía. Sí. Yo insistí, es el momento más delicado de la relación bilateral y la falta de puentes hace incluso más complicado leer cuál es la siguiente acción. Es decir, que me parece que es parte de la diplomacia. No hay que perder de vista, tenemos un embajador en Washington recién llegado. Es una persona que creo que es competente, pero que va a vivir su curva de aprendizaje en un momento extremadamente complicado. Y que si pusiera la crisis podría ser en 10 días, en un desencuentro, vaya debut, ¿no? Que si no lo extraditan los narcos del bienestar, la primera crisis que él va a recibir es teme que en suspenso, en terapia intensiva, y la relación, digamos, coma inducido porque no extraditó a los narcos. Pero yo enfatizaría, el TEMEC puede estar en este proceso complicado, pero la relación comercial sigue siendo extremadamente fluida, las exportaciones siguen creciendo. Es inercial. Inercial y creciente. Pero no por los gobiernos. No. Es inercial porque conviene aquí y allá a los empresarios. A ver, hay a las cientos empresas de aquí y allá. miles de trabajadores, decenas de miles de empresarios que producen los números espectaculares del comercio Pero la exterior. gran amenaza viene de los gobiernos que tendrían que generar las condiciones de certeza y confianza. Absolutamente. Gracias, Luis Miguel. Federico, muchas gracias. Gracias, buenas Carlos. noches. Hasta mañana. Pásela muy bien.